Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Café Científico Temático Confíe, este ejercicio, este programa de divulgación científica en el que nos acompañan expertas y expertos a platicar sobre temas de actualidad y de interés general desde un abordaje y una perspectiva científica. En esta ocasión tenemos el gusto de tratar el tema La ciencia de la diversidad, identidad, sociedad y derechos, un espacio de diálogo para comprender la diversidad sexual y de género desde la evidencia científica, los derechos humanos y la construcción de sociedades más justas. Desde Bacubirito, restaurante del Centro de Ciencias de Sinaloa, de Confíe Sinaloa, reciban por favor la más cordial bienvenida por parte del doctor Carlos Caram Quiñones, director general de Confíe. Mi nombre es Rafael Rentería Escobar, director de vinculación aquí en Confíe, y damos la bienvenida a nuestras experto, la maestra Silvana Mabel Villanueva Elizalde, la licenciada Kitsia Corina Cervantes Muro, la doctora Ana Isabel Sánchez Osuna y el doctor Luis Guadalupe Guerrero Vega. Para dar inicio a esta plática, a esta charla, quisiera lanzar la primera pregunta. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la diversidad sexual y humana, la orientación sexual, la identidad de género? ¿Qué mitos han sido desmentidos por la investigación científica contemporánea? Y a manera de ilustración, por favor, quisiera ceder la palabra primero a la maestra Silvana Mabel Villanueva Elizalde. Ella es abogada litigante especializada en perspectiva de género y en el análisis de políticas públicas en materia de igualdad y derechos humanos. Tiene una maestría en gestión y políticas públicas por la Universidad Autónoma de Occidente. Enfocó su trayectoria en la defensa de derechos de mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, trabajando en la Secretaría Técnica en la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión del Congreso del Estado de Sinaloa. Actualmente es parte de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Sinaloa, donde impulsa la institucionalización de la perspectiva de género y el desarrollo de investigaciones en la materia. Su trayectoria integra la práctica jurídica, el trabajo legislativo y la investigación con un compromiso constante por fortalecer instituciones más justas e igualitarias. Maestra, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todas. Muchas gracias por la invitación y pues un placer compartir este espacio con mis compañeras y con Luis. Pues respecto a la pregunta que te tocabas de hacer, pues yo siento que referente, por ejemplo, tú hiciste la palabra clave, pues lo que viene siendo los mitos históricos, pues yo creo que fue también haber sido el haber eliminado la homosexualidad como una enfermedad. Más que nada, también yo creo que todavía seguimos luchando con con este mito, que la homosexualidad que el ser lesbiana o como tú te identifiques se pega. O sea, porque cuántas veces nos han dicho de que no te juntes con la fulana. No me acordaba de eso, ¿sí es cierto? No te juntes con fulana porque le gusta besarse con niñas, entonces, ahora me saliste con que te gusta besar niñas, seguro fue porque te juntaste con la fulanita y la fulanita jugaba fútbol. Ese tipo de estigmas, el hecho, o sea, de que cuando te encasillan también como en esto de que si juegas fútbol o si te gusta esto, también es porque eres lesbiana, que yo creo que más en mis tiempos más antiguos se utilizaba mucho la palabra machorra. Manflorona. Que ahorita pues yo siento que se ha ido cambiando un poco el concepto, pero yo creo que ha sido una de las que los estudios científicos y todo, el ir avanzando, el ir estudiando más, realmente decir pues que no es una enfermedad, que no se contagia y pues que es una forma de ser, es algo que uno va a pues es un gusto también, o sea, son tus preferencias, pero no es algo que se te contagió porque compartiste algo con alguien o porque jugaste fútbol o porque te juntaste con tu amiguita, ni porque tu amiguito, ni nada. Uno quisiera creer que ya no es necesario decir eso. Sí. Y sigue siendo necesario. Sí, yo creo que sí sigue siendo necesario. Bueno, muchas gracias, maestra.
Bueno, la misma pregunta, ¿no? Le queremos ceder la palabra a la licenciada Kitzia Corina Cervantes Muro. La licenciada Cervantes es licenciada en Derecho, activista feminista y promotora de los derechos humanos en Sinaloa. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en proyectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, la igualdad sustantiva y la prevención de las violencias, impulsando espacios de reflexión y participación comunitaria desde una perspectiva de derechos humanos. Su trabajo se enfocó en acercar temas complejos a la ciudadanía mediante el diálogo, la educación y la divulgación, con especial interés en construcción de sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la diversidad. Está convencida de que la ciencia, la educación y los derechos humanos son herramientas fundamentales para combatir la desinformación y los prejuicios. Promueve el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+, como parte esencial de una sociedad democrática e igualitaria. Cabe mencionar que fue reconocida con el Premio Municipal Rafael Buelna Tenorio 100 años por su labor social y comunitaria. Actualmente continúa impulsando proyectos de incidencia, divulgación y formación ciudadana desde una mirada crítica, feminista e interdisciplinaria. Licenciada, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Qué placer estar con mis amigas y mis amigos. Pues bueno, ¿qué nos dice la ciencia sobre la diversidad? Minutos antes de comenzar, justo estaba comentando que, yo soy licenciada en Derecho, no soy una científica de, iba a decir nombres de cosas que hay en un laboratorio científico, pero pues no me sé cosas del laboratorio científico, entonces pues siento que cuando busqué sobre la ciencia y pues la comunidad LGBT, ¿no? Lo primero que me aparecía era si las personas homosexuales o personas de la comunidad LGBT se nacen o se hacen, ¿no? Creo que es una pregunta base para las investigaciones que hacen de las personas LGBTs, pero yo, más que una contestación, tomo como réplica una pregunta de a quién le interesa si se nace o no se, o si nacemos o nos hacemos en el camino gays. O sea, creo que a nadie le importa si nos hacemos en el camino. Esa es la pregunta correcta, ¿a quién le importa? Ajá, como de que a quién le importa en realidad si nacemos o nos hacemos en el camino parte de la comunidad LGBT, o si nos descubrimos ya en la vida si somos LGBT o no, ¿no? Si una persona de adulta se descubre que es lesbiana, si una persona ya de adulta descubre que es bisexual, ¿por qué tendríamos que estar señalando que esa persona no nació, o sea, sino que se hizo? O sea, ¿a quién le interesa, no? Y ahorita que Silvana mencionaba uno de los mitos, pues me acordé mucho porque ahora la semana pasada que fue el Pride acá en Culiacán, ¿fue la semana pasada? Antepasada. Sí. No, fue en los comentarios de Facebook, obviamente la mayoría hombres heterosexuales, sus mitos eran de que, pues con razón no llueve, ¿no? Luego creen que la gente de la comunidad LGBT estamos encargadas del clima, de que la lluvia nos corresponde a nosotros, las personas LGBTs. Y cree que está bromeando, pero genuinamente lo cree. Ajá, no, o sea, sí, de verdad, justo, uno pensaría de que, es broma, pero no, o sea, de verdad, sí hay gente que se lo cree. A lo mejor esto sí empezó como con una broma, no sé, a lo mejor un chiste local entre amigas de que por eso no llueve, y se volvió a lo mejor tan grande que de verdad es una creencia para las personas que a lo mejor no tienen tan cercana la ciencia para averiguar que estas cosas pues no son realidades y que en realidad son mitos, pues. Muchas gracias. Bueno, damos la palabra ahora a la doctora Ana Isabel Sánchez Osuna. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Su tesis doctoral, Machorra Culichi, Emociones, Cuerpo de la Lesbiandad en Culiacán, Sinaloa, fue merecedora de la mención honorífica por la Autónoma de Baja California. En 2024 tuvo el reconocimiento de primer lugar de tesis doctoral de la segunda edición del concurso de tesis e investigaciones en estudios de género del Centro de Políticas de Género para Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UAS. Ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales y tiene publicaciones en revistas indexadas. Colaboró como investigadora en la primera etapa del proyecto Cultura, Narcotráfico, Violencias y Juvenicidios en Sinaloa, análisis para su comprensión, incidencia y transformación.
Actualmente hace una estancia postdoctoral inicial en el marco de la convocatoria de estancias postdoctorales por México 2023 en el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Facultad de Psicología de la UAS, donde está desarrollando el proyecto Habitar contextos de violencia desde la diferencia. Emociones, cuerpo de mujeres jóvenes lesbianas en Culiacán, Sinaloa. Es integrante de Pitaya Árida, Red de Mujeres Apoyando Mujeres y Bis Ib Les, colectiva sinaloense de feministas, bisexuales y lesbianas. Doctora, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer de nuevo por el espacio y celebrar también el espacio y la mesa. Es un gusto compartir con personas que justamente hacen esfuerzos desde muchos sectores para la incidencia política de la población LGBTIQ+, ¿no? Y bueno, respecto de la pregunta, yo quisiera comenzar un poco mi participación y la mesa también poniendo sobre la mesa la situación y justo porque nos reíamos sobre la cosa de la cientificidad, pues de que justamente desde la epistemología feminista hay estos postulados de que la ciencia justo es un campo de poder, de disputas políticas por qué es la ciencia y quién puede escribir, decir, tener la palabra en ese terreno, ¿no? Exacto. Y entonces en ese sentido, cuando se habla desde la ciencia de situaciones como de prejuicios sociales, de discusión social, pues ahí hay que entender que los avances que se hacen en la ciencia tienen que ver mucho más con las posiciones políticas de quienes hacen esos avances, ¿no? Y entonces sí, mucho vemos que hay, digamos, como históricamente, estas posturas de primero buscar una explicación, ¿sí? Una explicación de por qué, en dónde ocurre, y además esta explicación pues no es ni ingenua ni vana, sino que va como también en esta idea de una vez que yo tengo una explicación, pues puedo procurar una cura, ¿no? Y entonces entender que los avances a decir que no necesitamos una explicación, que no hay además una sola explicación, sino que hay diversos factores para que una persona pueda asumirse e identificarse desde la diversidad sexual y de género, justo hay estos esfuerzos de esta consigna como de no hay nada que curar, ¿no? Desde la población civil organizada, desde también muchos esfuerzos como desde la ciencia a estas posturas, ¿no? Y sobre los mitos, pues hay muchos mitos como en lo social, pero que también permean como el discurso científico y que se van justificando mutuamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, como las situaciones y que están ligadas, como la cuestión de la identidad de género o de la jerarquización y las diferencias de género con la sexualidad, el mito, por ejemplo, como de la diferencia anatómica de los cerebros, ¿no? Que las mujeres tienen los cerebros más pequeños que los hombres y pues ha habido también muchas investigaciones en las que esto se desmiente, ¿no? Thomas Laqueur, por ejemplo, hace una revisión histórica de decir que en la antigüedad, en la antigua Grecia, sí, se pensaba, por ejemplo, a las mujeres como la misma versión masculina, pero incompleta o defectuosa, ¿sí? De los hombres. E incluso si ustedes ven tratados de medicina de ese tiempo, la anatomía, se pensaba, incluso la genitalidad, por ejemplo, se pensaba que era la misma que la masculina a la inversa, ¿sí? ¿No? Como la vagina como un pene invertido, los ovarios como unos testículos al interior, y se pensaba como que había esta igualdad. Y dice Thomas Laqueur, justamente en el siglo XIX-XX,
que coincide con que las mujeres comienzan a exigir una igualdad, pues entonces desde la ciencia se produce un discurso en el que las mujeres y los hombres son la cosa más opuesta del universo, ¿no? O sea, como que son el agua y el aceite, lo blanco y lo negro, esto que entendemos de que las mujeres son de Júpiter o ¿cómo es? De Venus, y los hombres son ¿de dónde? De Marte porque la guerra. Entonces, no están desligados estos mitos, y un poco para ir cerrando, porque después de esto también diré por qué estoy hablando del género también, pero bueno, sí, ¿no? Como creo que se cierra un poco en esta idea de que cesa, pero desde las posturas políticas, la búsqueda de la explicación, ¿sí? Del decir por qué o cómo, desde dónde surge la diversidad sexual y de género. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora damos la palabra al doctor Luis Guadalupe Guerrero Vega. Él es licenciado en Sociología, maestro en Trabajo Social con acentuación en Estudios de Género y doctor en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente está haciendo un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue becario doctoral del Colegio de Sinaloa, ha realizado diversas estancias académicas nacionales e internacionales, es integrante de la Red Estatal de Divulgadores de la Ciencia y la Tecnología, Red C, de CONFIE justamente, como divulgador de la ciencia titular. Miembro de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y de Género. Tiene publicaciones científicas, capítulos de libros y artículos. Actualmente es coordinador de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexogenérica del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UAS. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas. Qué gusto verlas en estos espacios justos y necesarios, la verdad. Gracias por la invitación y agradecer pues a CONFIE que por fin está quitando también esos estigmas, esos prejuicios que tienen que ver con la diversidad sexual y de género. Porque justamente pensando, o ya para la pregunta, justamente cuando hablamos de estos temas, se piensa que no es ciencia o que no se hace ciencia. Justo, que hablamos desde otras perspectivas, y ya lo comentaba ahorita la doctora Osuna, que tenemos un conocimiento sobre todo heteronormativo también, un conocimiento epistemológico heteronormativo, y cuando hablamos de diversidad sexual, pues dudas entran bastante en torno a si es ciencia o no. Y más si está en las ciencias sociales, más si hablamos de las ciencias sociales todavía, pues pone más en duda esta parte. Por eso agradezco los espacios para reflexionar sobre estas temáticas. Pensar qué nos dice la ciencia de la orientación sexual, la identidad de género, las expresiones, pues ya nos dijo bastante de acuerdo a la historia. Ya nos dijo que es diversa y no binaria, y algo que me gustaría comentar en esta parte es que pues creemos todavía, y en el recorrido histórico que hizo la doctora hace un momento, pues lo veíamos totalmente binario. Ya vemos que no es binaria. Hay otras formas de representaciones de los cuerpos, otras formas de poder presentarse dentro de estos espacios sociales. Ya nos dijeron desde 1973, principalmente, de que no es una enfermedad, con APA y con la OMS en 1990. Entonces también ya nos dijeron que no es una enfermedad, y estos mitos, ahí lo traslado a los mitos, pues sigue vigente todavía. Y me voy a la parte específica de este mito de que se puede cambiar la orientación sexual con terapia, que está en mesa de discusión en muchos espacios, que a lo largo de las investigaciones que he realizado me he dado cuenta de la parte de vivencia que sufren estas personas, por un lado, y no estoy hablando de 2010, 2090, no, 1990, no, estoy hablando de 2024, 25, donde todavía las familias
le daban medicamento, bueno, en este caso hormonas, a las personas de la diversidad, en el caso de hombres, por la cuestión de identidad de género, porque tenía que comportarse como hombre, y para eso tenías que configurarlo, y justamente hablaba de esta hipermasculinidad que tiene que seguir en la cuestión de, y también lo sigue la diversidad sexual. Entonces, pensar todavía que se sigue permeando los cuerpos a partir de hormonas, y que, ¿por qué? Porque a la familia no le gusta que esta persona se comporte de determinada manera. Entonces, esta parte de que se va a curar con terapia ya queda desfasado totalmente. Aunque, claro, creo en que se va a comportar por los daños que le ocasionan, y que posiblemente se va a comportar de acuerdo a una normativa que le exige la familia, pero no es para evitar, claro, son estrategias. Castigos sociales. Claro, sí, para evitar esos castigos sociales, esa vigilancia que tienen desde la familia o desde los diversos espacios. Pues podemos ver que también hay otro tema específico en los mitos con referente, voy a entrar un poco a la parte de la familia, que son los hijos e hijas e hijes, que nos dicen que los hijos de familias, ya sea lesbomaternales o homoparentales, paternales, van a crecer siendo homosexuales. También todavía es que se los vas a pegar. Ya lo comentaban las compañeras hace un momento. Van a tener una salud mental. ¿Cuántos hijos de la diversidad han salido de parejas heterosexuales? Sí, claro, ¿no? Que van a sufrir discriminación. Que van a sufrir discriminación, y ya ha habido estudios que hablan sobre que no sufren esta catastrófica forma, sufren los problemas sociales que están vigentes. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Quizá esos son los retos que vamos a hablar un poquito más adelante. No me quiero pasar con el tiempo, pero es interesante pasar esa parte. Gracias. Gracias. Entonces, iniciamos esta segunda ronda de participaciones. Doctor, continuamos con usted. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el estudio científico de la diversidad sexual a lo largo de las últimas décadas? ¿Y cuáles son los principales retos que persisten en ámbitos como la salud, la educación, la investigación, las políticas públicas? Y bueno, todo esto desde su perspectiva y su experiencia, ¿no? Sí, justamente lo que comentaba hace un momento, lo voy a hilar un poco en la cuestión de la historia, esta forma patológica que se veía la diversidad sexual en su momento, y desde que históricamente desde la medicina, cómo se veía a la persona homosexual, el mismo concepto de homosexualidad, cómo se hace en este sistema binario. Entonces, podemos hablar desde ahí, desde que ha ido cambiando la concepción de. Tenemos otras, ya en 1980-90 es cuando se empiezan a hacer esta búsqueda de causas biológicas, para ser específicas. En 2000 ya hablamos un poco de esta neurociencia y fluidez, haciendo como de más grande, de más actual, y del 2010 ya hay un modelo afirmativo que tiene que ver con existen las personas de la diversidad. O sea, pensamos hasta el 2010 que ya existen. Cuando todavía hay algunos espacios, y lo digo aquí en el espacio sinaloense, se sigue pensando que la homosexualidad no existe, que es moda, y también lo afirman en estos retos que voy a mencionar ahorita, también lo afirman estas áreas de algunas personas que trabajan en la área de psicología, que son con quienes deberían o quienes tienen ese acceso directo en su momento de atención, que deberían tener otra concepción en torno a ello. Entonces, y lo sumo a estos retos que nos hacen falta. Ya lo hemos comentado en otros espacios acerca de esta formación, esta falta de formación médica inclusiva que debe de estar presente en estas áreas. También tenemos que quitarnos
la idea con la cuestión del VIH, esos estigmas vigentes en esta parte de la salud. Voy a decir cosas muy rápidas porque también para dejar otras cuestiones, que traje algunas anotaciones acá, pero que me resultan importante mencionar. Estos currículos excluyentes desde la educación, de que no hay, si la educación sexual integral todavía no está, ahora la educación acerca de la diversidad sexual y de género, pues está menos presente. Nos hemos quejado como sociedad acerca de cómo es que a mi hijo, a mi hija le van a decir o le van a hablar qué es vagina, qué es pene en la escuela. Eso nos corresponde a los padres, a las madres. Pero pregúntenle si saben los padres y las madres qué es esa parte de... Bueno, pues está ahí. El acoso escolar y los datos que nos presentan en cuestiones también de ideación suicida. Más, en la Universidad Autónoma de Sinaloa realizamos una encuesta, la primera encuesta de diversidad sexual, le llamamos en su momento, la primera encuesta universitaria, y tuvimos más de 300 casos de ideación suicida. Entonces, es un caso alto para pensar acerca de qué tenemos que hacer. Uno de los retos bastantes es que todavía sigue, pero y lo hilo con el pensamiento de algunas personas del área de psicología y digo, bueno, pues yo entiendo por qué también todavía seguimos batallando con esta lucha para que estas personas también sigan haciéndolo. Y en el área de investigación, aquí tenemos una persona que ha trabajado bastante en la política, pues que nos hable de esos retos suficientes, pero la investigación, algo que yo lo veía y lo digo en la tesis doctoral, es la participación bueno, vaya redundancia, querer participar en las investigaciones por el miedo, por el estigma, por la violencia. Ya tuvimos casos de asesinatos, crímenes de odio en el norte de Sinaloa, que no están todavía visibilizados totalmente y sobre todo que sean trabajados. Pues esto a nosotros que nos dedicamos a la investigación, pues nos permea nuestros datos. ¿O por qué? Porque no están, sabemos que están ahí, pero no quieren participar por el miedo. Y es una de las cosas que yo lo puse aquí como muestras limitadas para poder ahondar más. Y un reto de la investigación, algo que justo aquí lo voy a comentar, tiene que ver con la centralidad de las investigaciones. Nos hemos centrado en espacios urbanos, pero nos falta irnos a los espacios rurales. Y ahí es donde vamos a encontrarnos posiblemente otras narrativas. Pero bueno, eso es lo que puedo decir así a grandes rasgos en torno a la pregunta número 2. Muchas gracias, doctor. Cedemos la palabra a doctora Ana Isabel Sánchez Osuna. Bueno, gracias. Igual continuando con las ideas que ya hemos dicho y con lo que nos plantea el doctor Guerrero, voy a hilar un poco con el comentario anterior que he hecho, ¿no? O sea, porque justamente, digamos, como este tránsito de la patologización a una discusión, digamos, como más política, y que nos enfrentamos ahora como a discursos sobre lo antinatural, ¿sí? Pues esta idea de que lo natural o lo biológico también se constituye cultural, políticamente, legalmente, ¿no? Entonces, respecto de lo que les decía sobre esta constitución de la diferencia biológica, en este caso, o anatómica, en un sentido neuronal, ¿sí? Ha habido también neurocientíficas feministas y Gina Ripon en su caso, que habla de la neuroplasticidad y cómo el cerebro pues va experimentando cambios, y sobre todo esta situación de que las experiencias tienen efectos en las conexiones neuronales, que lo cultural deja una huella biológica y que los aprendizajes van cambiando la estructura del cerebro. Pues justo como, y bueno, también decir que
las diferencias que antes decían como desde la neurociencia, de que hay dos o un tipo de cerebro masculino o un tipo de cerebro femenino, pues estas neurocientíficas han desmentido esto, ¿no? Y han dicho, no hay tal, esas diferencias son mínimas, o lo que se dice científicamente luego no es replicable, son diferencias exageradas también por el discurso político o por la divulgación científica. Y bueno, esta cuestión de la neuroplasticidad, y también Daphna Joel diciendo que, igual neurocientífica feminista, que no hay dos cerebros, que en el estudio así científico con todas las letras, desde la medicina, no hay una binariedad de cerebros, sino que hay una multiplicidad de variaciones individuales, ¿sí? Entonces, hay sí muchas variaciones, pero no se pueden, digamos, catalogar en dos. Entonces, como justamente en esta cuestión de la defensa de lo binario, de que naturalmente solo existen dos opciones, y es ser hombre y mujer, y es ser heterosexual forzosamente, porque eso es lo natural. Exactamente, pues también teóricas feministas, sobre todo Fausto Sterling, pues van a decir que las categorías sexuales, es decir, hombre y mujer, o macho y hembra, ¿sí? No son solamente hechos que se pueden observar naturalmente, sino que son decisiones, va a decir, ¿sí? El resultado de decisiones médicas, legales, científicas. Y esto es sobre todo a partir de la observación de la experiencia de las personas intersexuales, ¿no? Y de cómo cuando una persona nace y no se le puede categorizar, pues su categoría sexual se decide, ahí mismo se le categoriza como hombre o mujer según lo que el médico decida en ese momento, según lo que legalmente después se pueda entender sobre eso o no se pueda entender sobre eso, pero no es que venga de la existencia misma o de lo natural de una persona, sino de estas decisiones y construcciones culturales y políticas sobre lo que entendemos que son los binarios, ¿sí? Y entonces, pues también Fausto dirá pues que además las categorías sexuales están compuestas por una multiplicidad de factores, ¿sí? Las características cromosómicas, las genitales, las gónadas, las hormonales, pero también va a incluir ahí lo legal y lo social y lo cultural, ¿sí? Entonces va a decir, si ya las variaciones, digamos, muy entre comillas naturales, que son estas que menciono, las hormonas, las gónadas, la genitalidad o la anatomía, hay mucha diversidad entre cuerpos, ¿sí? Si nosotras nos hiciéramos aquí unos estudios cromosómicos, veríamos que no es que exactamente seamos un extremo u otro, sino que hay variaciones, y entonces categorizar en dos es justamente, va a decir, una decisión legal, política, social y cultural. Entonces, pienso que hacia allá van los esfuerzos políticos en la ciencia, y desde las teorías feministas, desde los transfeminismos, desde la teoría queer, hacia desnaturalizar lo que la sociedad dice que es lo natural, lo normal, ¿sí? Esos son los intentos, ¿sí? O como hacia donde se intenta ir desde las posturas epistemológicas de las que les hablo, ¿no? Y cuáles son, pues, digamos, como las dificultades con las que te encuentras en el camino, pues, que las ideas de las personas no cambian, y además en este contexto en donde es innegable y es brutal el avance de la ultraderecha y de los discursos y las agendas y el dinero de pues los sectores ultraconservadores y pues antiderechos, es muy difícil, justamente como decía Luis, pues que no haya una
digamos, como invalidación de que esto de lo que estamos hablando es científico, de que no viene de esto que han dicho como la ideología de género, ¿sí? Como para decir, esta es una ideología, pero no asumen que estas cosas que de estos discursos desde los que hablan, que patologizan, que criminalizan y que vulneran a la población LGBTIQ+, también son ideológicos y que son violentos, ¿sí? Entonces, pues hay muchísimos retos aún y pienso que de repente el avance que sentíamos hace, no sé, 5 años que teníamos, ahora pues desde la ciencia y desde el activismo es muy frustrante sentir que volvemos a unos discursos súper violentos, ¿sí? Y que de repente se siente que se están, y actitudes y violencias, sí, definitivamente. Entonces, pues toca seguir como intentando, visibilizando, escribiendo, ¿sí? Pues, no sé, estando en la calle, en todos los espacios, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctora, muy ilustrativo. Licenciada Corina Cervantes Mudo. Qué bueno que tocaste eso último, porque ahorita mientras estabas hablando estaba pensando en qué iba a decir y dije, ¿qué dije hace rato? ¿Qué dije que iba a volver a decir? Y estaba pensando de que ¿qué había dicho que iba a decir? Y ahorita que lo tocaste, o sea, como que este regreso de los pensamientos ultraderechas, ¿no? Bueno, entonces eso y esto, ok, ya. La pregunta, ¿cómo ha evolucionado el estudio de la diversidad sexual a lo largo de la última década? Bueno, creo que la evolución de todo este movimiento LGBTIQI+, pues no ha sido una evolución ni lineal, o sea, no ha sido lineal, me refiero a no ha subido en picada, sino a que ha subido, se mantiene, baja, se mantiene, sube, se mantiene, baja, se mantiene. Entonces creo que a lo largo de estos pues 10 años, creo que ha habido muchos retos que hemos cruzado, que hemos ya alcanzado. Ya tenemos, no sé, a lo mejor figuras públicas en espacios de toma de decisiones. Y qué bueno. Pero todavía pues nos quedamos, o sea, claro que lo celebramos, pero nos seguimos quedando cortos, ¿no? Como una deuda histórica también para las comunidades que pertenecemos, para las personas que pertenecemos dentro de la comunidad LGBTIQIA+. Entonces, pues ¿cómo veo esto? Veo que hemos evolucionado y hemos retrocedido mucho. Este último año, creo, justo lo que ya, ahora sí el comentario que hice, que en años anteriores pues había mucho marketing con las empresas, muchísimo marketing también dentro de las instituciones públicas de gobierno, había mucho gay, muchas banderas de colores, sí con las trans, sí con las bisexuales, sí con las lesbianas, sí con las personas no binarias. Pero creo que este último año, y no me refiero como al último año del 2000, sí, como desde el 2025 más bien, me he dado cuenta que tenemos una regresión horrible en las adolescencias con los niños que de verdad están repitiendo. Ahorita a lo mejor son discursos, pero justo ya lo mencionaba Luis, a veces no se quedan en el discurso, a veces llegan a ser, sí, a lo mejor discursos súper violentos, actitudes súper violentas, pues ya hemos tenido pues muertes, homicidios dentro de la comunidad LGBT solo por existir. Entonces, quisiera decir que tenemos un avance, pero es que también tenemos avances, pero también retrocesos a la misma vez. Y creo que aquí el mayor reto a romper, creo que es el de la sociedad. O sea, la sociedad en general, y no porque nos deban algo en realidad, porque obviamente pues yo me incluyo dentro de la comunidad bisexual, pero sí la sociedad nos debemos a la comunidad LGBT. Creo que algo así súper chiquito, la educación
Y no solo como educación en casa, creo que tiene que ser como una educación formativa, formativa integral, desde kinder para con los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Porque yo creo que si tuviéramos como este pensamiento de todos los derechos para todas las personas desde chiquitos, creo que cuando una persona pues crece y ya se vuelve adulto, pues creo que su vida va a ser muchísimo más digna y va a tener una vida más feliz, que ese supone el propósito de esta vida, ¿no? Le cedemos la palabra a la maestra Silvana Villanueva Elizalde. La escuchamos. Bueno, como dijo, yo siento que pues has transitado hacia una perspectiva de derechos humanos, se ha buscado pues la salud integral y pues también pues el bienestar psicosocial. Y más que nada dentro de lo científico es más que nada comprender las experiencias de las personas LGBT, los efectos del estigma, la discriminación estructural y las condiciones que impactan tanto salud como mental, tanto mental y física, ¿no? Sí es cierto, existen avances desde mi ámbito y de lo que yo pudiera llamar pues mi trinchera. Me ha tocado tanto el estudio y el desarrollo, tanto el derecho comparado y pues también actividades como lo que viene siendo tanto debate dentro del Congreso del Estado entre la comunidad LGBT y los pro vida, y el ver los estigmas y las actitudes y la negación de las personas, ¿no? Yo siento que en el ámbito de salud aún existen barreras de acceso, que existe discriminación y falta la capacitación de personal médico, y no solo del personal médico, sino también de las personas que te atienden. Siento que hay una necesidad, si bien es cierto, existe ya la campaña, o sea, existen campañas del PrEP, pero no hay una difusión. O sea, yo sí me ha tocado dentro del individual que hay gente que sí me ha preguntado, oye, ¿qué es el PrEP? Oye, esto, o el explicar. Porque también o sea, a veces hay gente que se asusta, por ejemplo, con la palabra reasignación de acta sexogenérica. O sea, nomás escucha reasignación de acta sexogenérica, se asustan y ¿qué es eso? Y es como que, güey, es un trámite administrativo. Sí. O sea, no te asustes, no va a pasar más de allá, pero es como de que, pero a ver, explícame. Sí, dentro de lo educativo, como también lo comentaba pues aquí con mi amiga Corina, siento que hay un rezago de inclusión en contenidos sobre diversidad y prevención de acoso. Dentro de la investigación, pues sí persiste la falta de datos suficientes, especialmente a nivel local, lo que implica muchas veces y limita también el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, por ejemplo. Y pues dentro del ámbito institucional, pues sí existen los avances normativos, sí existe, realmente pues se ha trabajado una agenda que con impulsos de tanto social como político se ha avanzado, pero créanme que ha sido una lucha, y ha sido una lucha constante, ha sido una lucha cansada, pero es de no rendirte, es de no rendirte. A mí nunca se me va a olvidar la primera vez que se votó el matrimonio igualitario, cómo estaba dividido el Congreso del Estado de la gente religiosa, la que estaba en contra, y la diversidad. Cómo estaba dividido el Congreso y los que estaban a favor y los que estaban en contra y los que no fueron. Y los estigmas dan dentro, así como de que, pero ¿para qué se quieren casar? O pues ya dejen cada que se casen. Sí, dentro también de este ámbito, dentro de los avances, pues ya estamos en espacios como lo que viene siendo lo que ya ahora le llamamos pues las acciones afirmativas. Se ha trabajado en impulsar leyes para la no discriminación de la comunidad LGBT. Siento que a las personas con de VIH, como su derecho a casarse, algo así tan simple como no porque te tengas VIH no te dice que no te puedes casar. Y también siento que ha sido un poquito más visible la inclusión de las personas de la diversidad dentro de espacios laborales, pero ha sido difícil. Y también se sabe que no porque la persona ya esté en un espacio laboral no quiere decir que no sufra discriminación, no quiere decir que no reciba un mal comentario.
Y yo siento que, pues eso es más que nada mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, maestra. Bueno, damos paso al tercer bloque. En un afán propositivo, quisiera lanzar este par de interrogantes para nuestras participantes, nuestro invitado. ¿Qué acciones pueden impulsar las instituciones educativas, científicas y gubernamentales para promover entornos más inclusivos, respetuosos, basados en evidencia, que favorezcan el bienestar y la participación plena de las personas de la diversidad sexual? Más bien, ¿cómo puede la comunidad científica contribuir a la generación de conocimiento, la reducción de prejuicios, la construcción de espacios más inclusivos para las personas de la diversidad? Quien guste tomar la palabra, es un espacio de conversación. Bueno, doctora. Yo aquí creo que fui tomando algunos apuntes sobre lo que mis compañeras fueron diciendo, y creo que hay muchos elementos, ¿no? Hay muchas tareas pendientes, desde muchas trincheras, desde muchos espacios, desde muchas instituciones, ¿no? Pero así, de las cosas que ya hemos dicho, y que creo que ahí podemos irnos contestando. Silvana, por ejemplo, ahorita decía sobre, como los efectos de las experiencias de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y creo que sobre esto, o sea, como que a veces no le damos tanto peso a la importancia de compartir las experiencias al interior de la población de la diversidad sexual y de género. Y creo que un esfuerzo que me parece muy relevante es, y que tendrá que ser como de diferentes sectores, es poder contar con espacios para el encuentro, ¿sí? No hay en esta ciudad un espacio en el que las personas de la diversidad sexual puedan simplemente encontrarse, compartir, discutir situaciones. Se han hecho esfuerzos justamente de la colectiva de la que somos parte, las tres quienes estamos acá, visibles, ha hecho esfuerzos por convocar a mujeres lesbianas y bisexuales, que son esfuerzos pues al final pequeños, sin recursos, sin espacio, ¿sí? Entonces, esto de poder compartir un espacio y compartir las experiencias no es mínimo, nos hace enterarnos como de que a lo mejor lo que yo pienso que solo me pasa a mí también le está pasando a otra persona, que eso no es normal, que debería poder tener una experiencia libre de mi identidad sexual y de género, ¿no? Entonces, bueno, eso sobre las experiencias. Pero también Silvana decía esta situación de la falta de datos. Y eso es durísimo, porque no existen datos en México sobre la población LGBTIQ+, ¿no? Justo y ahorita rápido revisé en el teléfono porque estaba revisando hace rato la encuesta nacional sobre discriminación, y en los grupos de interés la población LGBTIQ+ no existe, no está señalizada. Hay algunos datos en esta encuesta sobre la diversidad sexual y de género en una categoría que es otros grupos, ¿no? Y entonces, exactamente. La otredad, y sí que hay una encuesta sobre diversidad sexual y de género, pero también son pocos los aspectos que explora, ¿sí? No sé, por ejemplo, sobre educación, no hay realmente como los datos que esperarías encontrar en esta encuesta, ¿no? Entonces, eso también, un esfuerzo es, y un poco que van de la mano, pues incentivar que las personas sí participen, que puedan identificarse, que tengan la certeza de identificarse, ¿no? En esta encuesta sobre diversidad sexual yo veo, está ahí puesto, que el 1% de la población en México son lesbianas.
y ahí más o menos el 7% de los hombres pertenecen a la diversidad sexual y de género, y más o menos el 7% de las mujeres pertenecen a la diversidad sexual y de género. Pero en comparación con el como 3% de hombres que se identifican como gays, solamente el 1% se identifican como lesbianas. Yo no pienso que sea que no hay lesbianas, sino que es mucho más difícil para las mujeres lesbianas asumirse como lesbianas públicamente, socialmente, ¿sí? Como en sus grupos familiares, en sus espacios laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Igual hay otros puntos por aquí, pero no sé si alguien quiere sumarse a la... Ajá. Sí, justamente siguiendo la línea de la doctora y pensando en estos espacios o pensando en estas formas de qué nos falta por hacer para trabajar sobre estos temas, pues me voy a ir un poco a la cuestión de instituciones científicas y académicas. En la parte de la academia ya hablamos un poco de estos currículum excluyentes, estos currículos que todavía ni se nombra la diversidad sexual y de género, no se trabaja, no se expresa. El lenguaje, la resistencia al lenguaje incluyente o inclusivo también en los espacios educativos. Cómo se resiste la población a querer utilizar o querer nombrar. Y ya varias autoras han dicho que lo que no se nombra no existe. La otra es, y aquí voy a entrar un poco con algo que justamente cuando llegamos nos explicabas, Rafael, en torno a la cuestión de que se dedicaba el CONFIE, pues también financiar estudios que tengan que ver con, o longitudinales, que tengan que ver con salud, bienestar y envejecimiento de personas LGBTIQ+, en contextos sinaloenses, más que están de este lado. No sé, necesitaríamos ver el programa y no comentarlo aquí, si estamos en grupo de prioridad en CONFIE. Necesitaríamos verlo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es necesario investigar las necesidades específicas de estas poblaciones, que tienen que ver con las personas trans, con las personas bisexuales, indígenas, porque aquí tenemos que entrar con la interseccionalidad también. Tenemos población indígena en Sinaloa y tenemos población homosexuales indígenas aquí, tenemos bisexuales indígenas en Sinaloa. Pensaría que no, pero sí, nos dedicamos a la investigación y nos hemos topado con esas características. Y pues obviamente también nos gustaría, y creo que sería un buen comienzo desde los espacios de investigación, la formación de nuevas generaciones en temas de diversidad sexual y de género. ¿Por qué? Porque bien, venimos trabajando algunas algunas personas sobre ello. Justamente cuando eran los primeros eventos, aquí nos hablaban, nada más éramos aquí la doctora y un servidor para hablar en la parte de la academia. Y, o sea, hasta el año pasado. No, otros años un poco atrás, pero sí. No, o sea que desde el año pasado hasta el año pasado dejaron de ser nada más ustedes, pues, o sea, de que... Claramente, sí. Sí, y claro, y eso es lo bueno, la verdad que eso me parece a mí súper bien, pero también eso creo que debería interesarnos o buscar como una formación o una red disciplinaria, interdisciplinaria de diversidad sexual y de género también. Entonces eso haría formar. ¿Y por qué? Porque hay diferentes y no podemos estar en todos los espacios. Y algo que me gustaría remarcar, y porque no es porque lo estemos realizando desde la Unidad de Atención a la Diversidad Sexogenérica, pero lo tengo que decir, estos encuentros de diversidad sexogenérica que tenemos que tener. Y pues en la universidad estamos preparando uno, es el 25 de junio, el día de mañana, que estaremos presentes trabajando estas mesas, haciendo mesas de trabajo, hablando un poco acerca de lo que falta por hacer, estos retos también. Y esto es lo importante, discutir. Y veo todavía y escucho los comentarios cuando digo, vamos a hacer este evento. ¿Por qué? ¿Qué privilegios tienen? ¿Qué tiene que estar haciendo la universidad? Sí, ¿qué tiene la universidad? Sí. Sí, hay bastantes. Entonces, la verdad que sí, yo entiendo que la parte cultural es de suma importancia. Yo ahorita estoy hablando de la parte de la científica y la parte académica. Pero en la parte cultural nos falta bastante. Ya les dejo para que alguien más hable sobre ello.
Bueno, pues una de las preguntas es, ¿qué acciones pueden impulsar las instituciones educativas, científicas y gubernamentales para promover entornos más inclusivos, más respetuosos y basados en evidencia? Creo que esta contestación es muy, ¿cómo decirlo? Pues muy simple. Pues siendo inclusivos, siendo respetuosos y pues basándose en evidencia, ¿no? ¿Y a qué voy con mi pregunta, o sea, con mi respuesta tan simple? A que hay instituciones educativas, hay instituciones gubernamentales que tienen o están obligados a ser inclusivos y tener a lo mejor lo que ya mencionaba Silvana, las acciones afirmativas, que si, no sé, por ejemplo, en el Congreso tienen una acción afirmativa y la suplente tiene que ser acción afirmativa porque estás buscando entonces a gente que no es acción afirmativa dentro del Congreso. Si te están pidiendo específicamente esa cosa, o sea, una cosa nada más te estamos pidiendo, que sean parte de la comunidad. Entonces, si dentro de entonces estas instituciones gubernamentales nos están metiendo el pie las mismas personas a lo mejor dentro de la comunidad LGBT, pues a quienes nos estamos llevando entre las patas no es a mí, no es a Isa, no es a Silvana, no es a Luis, es a toda la comunidad LGBT, porque ¿quién se queda entonces con esos puestos? Personas que no son de la comunidad LGBT. Y también, o sea, aplica para todo, ¿no? O sea, para todas las instituciones gubernamentales. Si te piden específicamente que sean mujeres a las que contrates, independientemente si están embarazadas o no, porque luego también hay discriminación por eso, pues contrata nada más mujeres. Así tal cual te están pidiendo mujeres que tengan este tipo de experiencia. ¿Qué estás buscando? A tu primo que a lo mejor acaba de salir recién egresado, ¿para qué lo buscas a él? Si te está pidiendo tal cual, buscan mujeres. Entonces creo que ahí también es importante que las personas que trabajan dentro de estos, pues del gobierno, pues sí, no nada más esté buscando, pues agua para su bule, ¿no? O sea, para su molino, sino, aprovecharse de esas acciones afirmativas, sino habemos personas muy preparadas a lo mejor para tomar espacios de posición, para estar dentro de cualquier institución, ya sea escuela, gobierno chico, gobierno grande, como sea, pero habemos muchas personas LGBTs capacitadas en temas donde nos pueden incluir. Ojo, no estoy pidiendo trabajo, pero sí, pero existimos, pues. Entonces, ¿por qué insistir en meter a gente que no es? Y ahí yo quisiera, como justamente sobre este comentario, decir que justo una de las justificaciones o de los argumentos que a veces usan para como minimizar estas acciones afirmativas o criticar estas acciones afirmativas por fuera y además no ejercerlas de manera correcta desde dentro, es esto que dices, que no hay, ¿no? Pero una cosa que yo a veces digo como en este tipo de escenarios es como la necesidad de colectivizar los esfuerzos, las luchas, las acciones, y luego la gente cree que yo lo estoy diciendo así como desde el buenondismo y desde el amor y tal, y todos nos llevamos súper bien, pero no, colectivizar las luchas y las acciones y los esfuerzos también académicos es muy cansado, es una situación de muchas diferencias, mucha discusión, mucho conflicto, ¿sí? Y que justamente también a veces por eso se le tacha de conflictivos a los grupos, a lo mejor de mujeres organizadas, por ejemplo, pero eso es favorable en un sentido en el que permite no dejar de fuera realidades, ¿no? Y al interior entonces como de estos espacios institucionales donde hay acciones afirmativas, pues lo que toca hacer es asegurarte de que si tú estás en un lugar por acción afirmativa, pues lo que te toca es realmente estar para esta comunidad, dialogar con esta comunidad, crear trabajo con esta comunidad. Y entonces, pues la idea es
pues que si tú no conoces a alguien con quien puedas trabajar, pues no estás haciendo bien este trabajo, ¿no? Y bueno, esto... y muy sumándome sobre estas cuestiones como de la legalidad, de que sí hay avances legislativos en papel sobre, no sé, la Ley General de Educación Superior, donde se habla específicamente de la incorporación de la perspectiva de género, de la no discriminación por orientación sexual ni por identidad de género, de crear espacios escolares y currículums que aboguen por la enseñanza, en el respeto a la diversidad, pero que al final no se traducen en los espacios, ¿no? Y sí hay avances legislativos en favor de la población LGBTIQ+, pero justamente esta situación de que los derechos de las mujeres y de las minorías de la diversidad sexual y de género, pues siempre están en riesgo, ¿no? Siempre se están, digamos, como discutiendo si son válidos o no, si las mujeres sí tienen derecho o no al aborto, por ejemplo, ¿no? Si las personas de la diversidad sexual tienen derecho o no a casarse, a adoptar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues eso, o sea, como mucha esta necesidad de sostener los avances que ya tenemos, y también la exigencia de la población de la diversidad sexual y de género de que se respeten los avances que ya se tienen, que estas acciones afirmativas cumplan su función. La participación ciudadana es algo muy, muy urgente, pero otra vez esa participación se logra o se lograría digamos, como en diálogo con otras acciones, como lo que nos dice Luis sobre la necesidad de que la universidad genere espacios que se están trabajando para que la población universitaria conozca sus derechos y para que además la población docente y administrativa no niegue esos derechos, también los conozca, ¿no? Entonces, esto que yo digo como de tener espacios de encuentro también para que entonces podamos dialogar con otras identidades, subjetividades sobre lo que está pasando, sobre qué, de nuevo, como qué derechos tenemos, pues es muy necesario para que sí se logre una participación de la ciudadanía. Y bueno, también como desde el aspecto académico, pues sí, o sea, seguirnos peleando con que lo que hacemos sí es academia, no voy a decir ciencia, o sea, sí es académico y que tiene validez y que además es muy necesario en los contextos en los que estamos, ¿no? Muchas gracias. La pregunta era, ¿qué acciones pueden impulsar las instituciones educativas, científicas y gubernamentales para promover entornos más inclusivos? A mi ver, las instituciones pueden fortalecer la inclusión mediante 3 líneas principales, que sería la formación y la capacitación obligatoria en perspectiva de género y diversidad, la incorporación de contenidos científicos actualizados en los planes educativos y la creación de protocolos claros contra la discriminación. Sí es cierto, hemos ido evolucionando. Ahorita ya existen instancias, o sea, y secretarías y dentro de los poderes, áreas y departamentos que su trabajo es la difusión y la capacitación en referencia, no nomás en temas de género y diversidad sexual, sino también de violencias contra las mujeres y derechos humanos. ¿Qué también pasa? También existen y se están trabajando en protocolos para la sanción y la erradicación también de violencias o el qué hacer, pero yo siento que falta la difusión también. No solo es capacitar, no solo es aprobar la ley, es hacer la difusión, es educar y reeducar, y en el sentido de también, no solo es el enseñarles y difundir qué se aprobó, es también en qué consiste y hacerlo de una manera clara y que la sociedad la pueda entender, no solo hablarles desde un término legislativo y decirte, es que se reformó el artículo tal y tal y tal de la ley tal y tú, y ya, o sea, es como que, ok, no solo es eso. Y no nos
no quedarnos ahí, es más ir más allá y hacerle saber a la sociedad los espacios que existen, en dónde se pueden acercar a preguntar, en dónde me puedo acercar yo a denunciar, como si sufrí algo, si me pasó algo, si a mi hijo, a mi hija sufrió, no sé, una discriminación, un acto de violencia escolar por ser persona de la diversidad, o yo como mujer si sufrí una violencia, es dónde me acerco, dónde lo denuncio, dentro del centro educativo, a dónde me voy, porque... ¿Qué es denunciable? Sí, ¿y qué es denunciable? Pues porque eso también siento que es una necesidad, y también es clave garantizar servicios públicos libres de prejuicios, especialmente en la salud y la educación, así como pues también promover las políticas institucionales que se reconozca pues a la diversidad como una parte de la vida social. Dice esto. Muchas gracias, maestra. Venga. Y bueno, sobre esto, justamente esto último que decía Silvana, pues también esta situación, ¿no? Que las personas de la población LGBTIQ+, existimos en todos los espacios y todo el año, o sea, como que justamente Luis se ríe de esto, ¿no? O sea, como en los años pasados solamente hablábamos entre nosotros, exacto, y justamente es el tema de la diversidad sexual y de género solo se toca en junio, ¿no? O sea, como desde 17 de mayo hasta que termina junio. Hasta el 30 y primero ya guardamos todo. ya sí, ya se guardamos las banderas. Pero justamente entender, como también decía Luis, de la interseccionalidad, pues resulta que las personas de la población LGBTIQ+, también nos atañen todas las otras situaciones sociales, como decía Silvana, la violencia, las cuestiones de salud, las cuestiones de migración, de las poblaciones indígenas, de la salud mental y un largo, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, también ahí como no la pedrada para que de repente pueda incluirse a la población LGBTIQ+, o a esta o esta perspectiva en el diálogo de las realidades sociales de Sinaloa, porque pues eso, ¿no? Somos parte de la población en general y vivimos las experiencias que la población sinaloense pues vive, ¿no? Y lamenta y sobrevive también, ¿no? Entonces, pues es esto, yo sí quisiera cerrar como con esta situación de que pues también un ejercicio para que de verdad los prejuicios, los estigmas, la discriminación puedan de verdad tener, o no sé si de plano como abolirse o no, pero que podamos gozar libremente como estos derechos y podamos tener una perspectiva mucho más libre socialmente, pues nos toca dialogar esto como transversalmente, ¿no? Y qué importante el llamado a sostener los avances, ¿no? Sobre todo frente a un panorama poco esperanzador ante el auge de la ultraderecha en la mayoría de América Latina. Pero bueno, eso ya da tema para otra ocasión que nos juntemos aquí. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias doctor por atender este llamado, muchas gracias por su participación. Nos despedimos de ustedes desde el restaurante Bacubirito del Centro de Ciencias de Sinaloa a nombre del doctor Carlos Caram Quiñones. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Rafael Rentería Escobar, director de vinculación de CONFIE, muchas gracias y hasta la próxima.